Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante de la filosofía. Vamos a hablar del empirismo y lo vamos a hacer desde las 10 señales. 10 señales para identificar a un empirista. Bienvenidos. Muy bien, la primera señal es que los empiristas creen que la experiencia es la fuente única del conocimiento humano. La palabra empirismo significa justamente experiencia y es absolutamente contrario al racionalismo. Su tesis central es: la experiencia es la fuente única y válida de todo conocimiento humano. En otras palabras, los seres humanos aprendemos es a través de la experiencia, tocando las cosas, observando las cosas, con todos nuestros sentidos, captando al objeto cognoscible, pero en la experiencia inmediata. Así es como conocemos realmente el mundo y así es como llegan las ideas a nuestra mente. La segunda señal es que los empiristas creen que la mente es como una tabula rasa. Según el empirismo, no hay ningún patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no saca sus contenidos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. El empirismo cree que el espíritu humano está por naturaleza vacío y que solo se llena a través del contacto con los objetos, con la realidad. Es decir, es como una tabula rasa o como una tabla rasa, o más bien como una hoja de papel en blanco sobre la que hay que escribir, pero se escribe en ella a través de la experiencia. Todos nuestros conceptos, incluso los más generales y abstractos, proceden de la experiencia. De modo que el empirismo parte de los hechos reales. Tercera señal: el empirista se ampara en la teoría de la evolución. Para justificar su posición acude a la evolución del pensamiento y del conocimiento humanos. Esta evolución prueba la alta importancia de la experiencia en la producción del conocimiento. Según el empirismo, el niño empieza por tener percepciones concretas sobre la realidad. Sobre la base de estas percepciones llega paulatinamente a formar representaciones generales y conceptos. Estos nacen, por ende, orgánicamente de la experiencia. No se encuentra nada semejante a esos conceptos que existen acabados en el espíritu o se forman con total independencia de la experiencia. La experiencia representa pues la única fuente válida del conocimiento humano. Cuarta señal: los empiristas proceden de las ciencias naturales. Mientras que los racionalistas proceden de las matemáticas, por su evidente trabajo racional, los empiristas proceden de las ciencias naturales, también por su evidente trabajo con el método científico, con la experimentación. En las ciencias naturales se trata sobre todo de comprobar exactamente los hechos mediante una cuidadosa observación. El investigador de las ciencias naturales está totalmente comprometido con el contacto con la naturaleza, con la experimentación. Es muy natural que quien trabaje preferente o exclusivamente con arreglo a este método de las ciencias naturales propenda de antemano a colocar el factor empírico sobre el racional. Mientras el filósofo de orientación matemática llega fácilmente a considerar el pensamiento como la única fuente del conocimiento, el filósofo procedente de las ciencias naturales propenderá a considerar la experiencia como la fuente y base de todo el conocimiento humano. Quinta característica del empirismo: hay dos tipos de experiencia. Y es que se distinguen realmente dos tipos de experiencia. Hay una experiencia que es interna al sujeto y hay una experiencia que es externa al sujeto. La primera, la percepción interna del sujeto, tiene que ver con la percepción de sí mismo.
Y la percepción externa tiene que ver con la percepción que se realiza a través de los sentidos sobre el mundo exterior. Pero hay una forma de empirismo que solo acepta la experiencia exterior y es conocido como el sensualismo. Sexta característica: el verdadero fundador del empirismo es el filósofo John Locke. Desde la antigüedad nos vamos a encontrar con filósofos empiristas, especialmente con los estoicos y con los epicúreos. En los estoicos hallamos por primera vez la comparación del alma con una tabla de escribir, imagen que se repite continuamente desde entonces. Pero el desarrollo sistemático del empirismo es obra de la Edad Moderna y en especial de la filosofía inglesa de los siglos XVII y XVIII. Su verdadero fundador es John Locke, del año 1632-1704. Locke combate con toda decisión la teoría de las ideas innatas. El alma es un papel blanco que la experiencia cubre poco a poco con los trazos de su escritura. Hay una experiencia externa, sensación, y una experiencia interna, reflexión. Los contenidos de la experiencia son ideas o representaciones ya simples, ya complejas. Estas últimas se componen de ideas simples. Las cualidades sensibles primarias y secundarias pertenecen a estas ideas simples. Una idea compleja es, por ejemplo, la idea de cosa o de sustancia, que es la suma de las propiedades sensibles de una cosa. El pensamiento no agrega un nuevo elemento, sino que se limita a unir unos con otros los distintos datos de la experiencia. Por lo tanto, en nuestros conceptos no hay contenido, nada que no proceda de la experiencia interna o externa. En la cuestión del origen psicológico del conocimiento, John Locke adopta, por ende, una posición rigurosamente empirista. Otra cosa es la cuestión del valor lógico. Aunque todos los contenidos del conocimiento proceden de la experiencia, según John Locke, su valor lógico no se limita en modo alguno a la experiencia. Hay, por el contrario, verdades que son por completo independientes de la experiencia y por tanto universalmente válidas. A ellas pertenecen ante todo las verdades de la matemática. El fundamento de su validez no reside en la experiencia, sino en el pensamiento. John Locke infringe pues el principio empirista admitiendo verdades a priori. Séptima característica: el desarrollador del empirismo va a ser David Hume. El empirismo de Locke fue desarrollado por David Hume del año 1711 al 1776. Hume divide las ideas o percepciones de Locke en impresiones e ideas. Por impresiones se entiende las vivas sensaciones que tenemos cuando vemos, oímos, tocamos, etc. Hay pues impresiones de la sensación y de la reflexión. Por ideas se entiende las representaciones de la memoria y de la fantasía, menos vivas que las impresiones que surgen en nosotros sobre la base de estas. Ahora bien, Hume sienta este principio: todas las ideas proceden de las impresiones y no son nada más que copias de las impresiones. Este principio le sirve de criterio para apreciar la validez objetiva de las ideas. Es menester poder señalar a cada idea la impresión correspondiente. Dicho de otra manera, todos nuestros conceptos han de poder reducirse a algo intuitivamente dado. Solo entonces están justificados. Esto conduce a Hume a abandonar los conceptos de sustancia y de causalidad. En ambos echa de menos la base intuitiva, la de la impresión correspondiente. De este modo también él define el principio fundamental del empirismo, según el cual la conciencia cognoscente saca sus contenidos sin excepción de la experiencia. Pero lo mismo que Locke, también Hume reconoce en la esfera matemática un conocimiento independiente de la experiencia y por ende universalmente válido. Todos los conceptos de este conocimiento proceden también de la experiencia, pero las relaciones existentes entre ellos son válidas independientemente de toda experiencia. Las proposiciones que expresan estas relaciones, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, pueden ser descubiertas por la pura actividad del pensamiento y no dependen de cosa alguna existente en el mundo.
Aunque no hubiese habido nunca un triángulo, las verdades demostradas por Euclides conservarían por siempre su certeza y evidencia. En la octava característica es importante hablar del sensualismo de Condillac. Un contemporáneo de Hume, el filósofo francés Condillac, de 1715 a 1780, transformó el empirismo en el sensualismo. Condillac reprocha a Locke haber admitido una doble fuente de conocimiento, la experiencia externa y la experiencia interna. Su tesis dice, por el contrario, que solo hay una fuente de conocimiento, la sensación. El alma solo tiene originariamente una facultad, la de experimentar sensaciones. Todas las demás han salido de esta. El pensamiento no es más que una facultad refinada de experimentar sensaciones. De este modo queda estatuido un riguroso sensualismo. En la novena característica también es importante hablar del empirismo de John Stuart Mill. En el siglo XIX encontramos el empirismo en el filósofo inglés John Stuart Mill, del año 1806 y 1873. Este rebasa a Locke y a Hume, reduciendo también el conocimiento matemático a la experiencia como única base del conocimiento. No hay proposiciones a priori, válidas independientemente de la experiencia. Hasta las leyes lógicas del pensamiento tienen la base de su validez en la experiencia. Tampoco ellas son nada más que generalizaciones de la experiencia pasada. Y la señal número 10 es que el empirismo es escéptico. Así como los racionalistas propenden a un dogmatismo metafísico, los empiristas propenden a un escepticismo metafísico. Esto tiene una conexión inmediata con la esencia del empirismo. Si todos los contenidos del conocimiento proceden de la experiencia, el conocimiento humano parece encerrado de antemano dentro de los límites del mundo empírico. La superación de la experiencia, el conocimiento de lo suprasensible, es una cosa imposible. Se comprende, pues, la actitud escéptica de los empiristas frente a todas las especulaciones metafísicas. La significación del empirismo para la historia del problema del conocimiento consiste en haber señalado con energía la importancia de la experiencia frente al desdén del racionalismo por este factor del conocimiento. Pero el empirismo en últimas está reemplazando un extremo por otro, el del racionalismo, que dice que la única fuente del conocimiento es la razón, por el del empirismo, que dice que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Ahora bien, esto no puede hacerse como conceden indirectamente los mismos cabezas del empirismo, Locke y Hume, al reconocer un saber independiente de toda experiencia junto al saber fundado en esta. Con ello queda abandonado en principio el empirismo, pues lo decisivo no es la cuestión del origen psicológico del conocimiento, sino la de su valor lógico. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este capítulo de la filosofía. Los invitamos para unas próximas ediciones. ¡Chao!